FM 89.1, Radio Universidad. Que ahora tenemos una comunicación, está con nosotros Manuel Zunino, sociólogo y también representante de Proyección Consultora, la consultora Proyección, que ha tenido un trabajo interesante, pero podemos charlar de varias cuestiones, así que le damos la bienvenida. Hola Manu, ¿cómo te va? Aquí Mauro Jardón te saluda, un gusto. ¿Cómo andas, Mauro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, tranquilo. Bueno, tenemos varias cosas para charlar. Primero, si te parece, empezar por el último trabajo que han realizado, porque veníamos hablando, o acá en la apertura decíamos algunos de los dichos de Macri, que se conocieron en estas últimas horas. Expuso ahí que está de gira por España, que la oposición hoy va a ser gobierno, algo así dijo, ¿no? Sí. Va a gobernar la oposición. Eso. Rara manera de decirlo también. Bueno, estuvimos viendo algún trabajo de proyección en donde hay algunas cuestiones que llaman la atención. ¿Querés compartirnos algunos de esos datos? Sí, lo que hicimos es un traqueo que hacemos mensualmente sobre las imágenes de los principales dirigentes y también la intención de voto por espacio, la intención de voto de las principales figuras. Creo que lo que habría que ver cuando Macri dice eso, en todo caso, el primer problema que tiene la oposición hoy es que está muy fragmentada. En general se habla de la descoordinación del oficialismo, de los problemas internos del oficialismo, pero la oposición tiene varias complejidades en torno a cómo se van a posicionar sus dirigentes o a la posibilidad o no de la unidad al interior de Juntos por el Cambio, pero también hacia afuera con el problema que le generan los libertarios. Hoy Javier Milei, sobre todo, logró nacionalizar el fenómeno que había instalado en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que María Eugenia Vidal tenía la expectativa de sacar, así era tan optimista como Macri con esto que dijo. Ella plantea que iban a sacar el 60% de los votos de la ciudad de Buenos Aires, terminó sacando 46, 47, porque Javier Milei le sacó una parte muy importante de votos, superó el 15%. Eso mismo estamos viendo a nivel nacional, no con esas dimensiones, porque eso es la ciudad de Buenos Aires, un lugar, un territorio muy afín al PRO, pero sí estamos viendo que el fenómeno de los libertarios, Javier Milei sobre todo, le saca votos principalmente a Juntos por el Cambio. No es cierto que Javier Milei se lleva votos de los dos lados de la grieta, se lleva y retiene bastante votos de Juntos por el Cambio, y eso es un problema para las expectativas optimistas que planteó Mauricio Macri. Este trabajo es a nivel nacional, ¿me decís? Este es un estudio a nivel nacional, 2.300 casos, que es un estudio que hacemos todos los meses, repetimos todos los meses, y bueno, estamos comentando o compartiendo algunos datos de ese estudio. ¿Y te llamó la atención los resultados del último, o no sé cómo venía la proyección anteriormente? Vos me decís que esto se realiza todos los meses, yo tengo acá la última, pero ¿te llamó la atención la última o venía en ese sentido más o menos? No hubo grandes cambios en intención de voto, solo un pequeño crecimiento, principalmente de la figura de Cristina Kirchner, cercano a los 3-4 puntos en su intención de voto personal, posterior al atentado, pero que no llega a cambiar todo el panorama general, sino más bien consolida lo que venía pasando. Esto de Javier Milei lo vemos desde principio de año sin ninguna duda. Desde marzo yo tengo registro de que Milei está a nivel nacional cerca de 15 puntos de intención de voto. Tuvo alguna caída coyuntural por algunas cosas que dijo bastante a contramano de lo que piensa la mayor parte de la gente, la cuestión de la venta de órganos, de los nenes, el uso de las armas, pero bueno, después de que se llamó un poquito a silencio con algunas cosas, volvió a remontar. Ese es hoy el fenómeno macro que vemos. Tenemos al frente de todo consolidado en 30 puntos de intención de voto, a Juntos por el Cambio, si queremos, cerca de 25, para redondearlo, y a los libertarios con 15, pero con esta particularidad: el voto de los libertarios es en gran medida voto de Mauricio Macri, de la gente que votó a Mauricio Macri en 2019 y está disconforme o no se quedó conforme con lo que fue el gobierno de Macri, pero tampoco está conforme con este gobierno. Después tenemos cerca de un 25% de indecisos que se van a ir definiendo cuando se acerquen las elecciones. Hoy todavía falta bastante. ¿Qué tal? Manuel María te saluda y te escuchaba recién mencionar que bueno, esta encuesta se hizo, este trabajo posteriormente al atentado, ¿no?, que ha sufrido la vicepresidenta Cristina Fernández,
Y quería consultarte, porque evidentemente por los números que nos estás mostrando no es así, no ha recibido ningún impacto el sector libertario pese a que se asocia, ¿no?, estos discursos de odio, esta banda bastante cercana, ¿no?, al pensamiento de Milei, aunque en unos casos eran libertarios pero no de Milei, estas cuestiones que a veces no sabemos bien estos grupos a qué sector ideológico pertenecen. Ahí no tuvo ningún impacto, ¿no? Milei con respecto a este atentado. Tuvo impacto en su imagen, o sea, había una parte de la sociedad que todavía lo miraba con cierta simpatía, por decirlo de alguna manera, si bien no lo apoyaba, y sobre todo votantes del Frente de Todos que por ahí decían, bueno, Milei, en todo caso lo vemos en los focus group, ¿no? Dice, claro, en algunos casos dice la verdad o representa alguna queja del sistema político con la que esas personas podían coincidir. Después del atentado como que terminaron tomando posición mucho más clara en contra de los libertarios, pero eso no afectó la intención de voto de Milei, que son esos 15 puntos, que es un voto bastante, o una intención de voto bastante firme de un sector que sí representa o se sienta representado con Javier Milei y que además está muy disconforme con las dos opciones mayoritarias, como decía antes, con el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto Fernández, pero es un 15%, no es un fenómeno que por ahora supere esa intención de voto, y los cambios que hubo en la imagen de Javier Milei no afectaron esos 15 puntos de intención de voto. Hoy quien mantiene la imagen más alto en cuanto a lo muy positivo es Cristina, pero también se queda con lo muy negativo, el porcentaje más alto. ¿Es así? Sí, totalmente. Es algo que venimos viendo hace años. Cristina Kirchner es la que tiene mayor intensidad en su aprobación o en su apoyo, y también mayor rechazo del otro lado. Es la figura que cuando sale a escena ordena todo el resto el resto de la opinión pública, las preferencias políticas, a favor o en contra, pero sí, ese fenómeno viene de larga data. Estamos hablando con Manuel Zunino, el responsable de la consultora Proyección. Manu, otro debate que se está dando en estos días es la cuestión de las PASO, ¿no? Por lo menos a la interna de cada uno de los espacios. ¿Pensás que puede ser muy distinto los escenarios para el año que viene con PASO o sin PASO? Creo que el debate genera sobre todo más ruido en la oposición, porque es a quien le puede llegar a generar mayores problemas. Yo creo que en el oficialismo me animo a decir que no va a haber paso, que lo más probable es que no haya paso, pero bueno, falta un montón y tampoco tiene mucho sentido mi pronóstico, pero creo que sí en la oposición, sobre todo con un Juntos por el Cambio dividido entre, si querés, radicalismo y macrismo, por decirlo de alguna manera, o los más duros y los más racionales, y del otro lado, o al costado de los libertarios, creo que un escenario sin paso puede llegar a generar cierta incertidumbre en lo que puede llegar a pasar, y a generar mucho ruido al interior de esa fuerza, al interior de la oposición, porque las PASO de alguna manera es como una gran encuesta que termina ordenando el lugar de cada uno. Sin PASO las diferencias se van a tener que saldar de una manera quizás un poco más tensa, y eso le puede llegar a generar algunos problemas. No tengo, o por lo menos no sé, en los resultados que estoy viendo, no tengo ningún dirigente del espacio radical. No sé si estaban midiendo alguno o si queda relegado, digamos, porque tengo a Larreta, tengo a Macri, del otro lado está Cristina, está Massa, también Milei. No sé ahí el espacio radical cómo queda. Está Facundo Manes, que no sabemos nunca dónde meterlo. Está Manes. Sí, está Manes. Sí, a ver. Claro, el dirigente radical con mayor peso específico, con mayor imagen, es Facundo Manes, más que Gerardo Morales, más que, no sé, podemos agregar a Lustó, algunos otros referentes. El que tiene hoy mayores posibilidades en el radicalismo en términos de opinión pública, ¿no? Es Facundo Manes. Hoy, si no recuerdo mal, tiene una imagen positiva cercana a los 34 o 35 puntos, una negativa un poquito más baja y todavía con cierto nivel de desconocimiento sobre el que se puede, obviamente él va a poder trabajar mucho más si tiene si ocupa una posición expectante en la próxima elección. Es el dirigente radical con más peso, con más volumen y que puede llegar a empatizar mucho más con el electorado al que apunta. Podría darse algo muy parecido a lo que fue 2019,
con un oficialismo hoy con boleta única y la oposición ahí dirimiéndose entre dos de los espacios mayoritarios dentro de su coalición. Sí, uno en el caso de que haya escenario de paso, uno se imagina esa situación. Hay que ver, te digo de nuevo, qué pasa con los libertarios, qué papel va a jugar Esper también, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que la última elección acumuló una cantidad importante de votos, pero bueno, el radicalismo a nivel territorial es una fuerza muy importante. Juntos por el Cambio, o sea, el PRO necesita del radicalismo, pero también el radicalismo siempre presentaba se le presentaba este dilema de que no tenía una figura competitiva. Hoy con Facundo Manes eso empieza de alguna forma a desarmarse, porque ya tiene cierto volumen, cierto nivel de conocimiento y es un candidato competitivo. Así que bueno, entre las fuerzas del interior de Juntos por el Cambio y el conflicto que le genera a los libertarios, se genera un panorama bastante impreciso de definir de acá a las elecciones. Lo último, Manu, en este último tiempo se vio un Horacio Rodríguez Larreta tal vez ejerciendo un poco más de protagonismo y también endureciendo un poco el discurso, las acciones, con este tema de las tomas. Anteriormente también lo había hecho con otras cuestiones. ¿Eso ves que hubo algún cambio en este último tiempo en las mediciones del jefe de gobierno? Mira, si hacemos una cronología desde la pandemia, 2 años para atrás hasta acá, desde que empezó la pandemia, la imagen de Horacio Rodríguez Larreta en ese momento estaba en 75% de positividad, hoy está en 40%, o sea, tuvo una caída de 35 puntos. Si lo comparamos al resto de los dirigentes, fue el que tuvo más pérdida y además el que mostró mayor cambio en su imagen. Creo que tiene que ver con cierta indefinición, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta de repente se presenta o es presentado por alguno de sus aliados del interior de la coalición o por algunos medios de comunicación como Paloma, después como Halcón. La gente no termina de tener en la cabeza muy claro cuál es el lugar que ocupa. Yo a veces digo que más que una paloma o un halcón parece un camaleón, ¿no? Porque va mutando sus posicionamientos públicos, es bastante condicionado por lo que opina la gente, por los estudios de opinión pública, y lo que veían en el equipo de Larreta, esto lo sé porque converso con algunos de ellos, hace 3 o 4 meses era que el propio electorado lo consideraba, entre comillas, tibio. Eso era lo que aparecía en los focus group. Entonces creo que haciendo esa lectura empezó a tomar una posición un poco más radicalizada, y eso le hizo perder una parte de simpatía de parte del votante más afín, si querés, al radicalismo, o el votante más moderado que tiene Juntos por el Cambio. En esta ida y vuelta fue perdiendo imagen de los dos lados. Perdón, Manuel, sé que Mauro te dijo que era la última, pero me queda una curiosidad. Sé que en los focus group a veces aparecen algunos temas, ¿no? Uno de los que más me preocupa siempre es qué le pasa a la gente con la democracia. Sé que imagino yo que este núcleo más duro, más libertario, quizás tampoco está muy de acuerdo con las ideas democráticas. ¿Qué temas aparecen ahí en los focus group? Hoy lo principal es la cuestión de los ingresos. Cuando uno pregunta espontáneamente, la gente está muy preocupada por la cuestión de los ingresos, ya no por el trabajo, era un tema que aparecía el año pasado. Ya la cuestión del trabajo como quedó bastante saldada, pero la principal preocupación tiene que ver con los ingresos y con la inflación, con los niveles de ingresos y con la inflación. ¿Y qué pasa con la inseguridad también, que siempre es un tema que se mide y aparece? No lo nombré porque es como un histórico, siempre, yo desde que tengo memoria o las encuestas que leo o que me comparten colegas de hace muchos años, siempre apareció la cuestión de la seguridad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero en general en los grandes centros urbanos de nuestro país. Manu, ahora sí lo último, ¿cómo ves? Porque se viene... viene... ¿Cómo te mentimos? Parecemos políticos y políticas. Porque se viene este fin de semana también algo importante para la región, que son las elecciones en Brasil. Seguramente no tendrán una medición, pero quiero pedirte un panorama, seguramente habrás charlado con colegas y demás, de ver cómo está la cuestión, ¿no? Hay... había algunos aires de cambio, después algunos otros indicadores que tal vez todo seguiría de la misma manera. Hay como demasiada incertidumbre con lo que va a pasar en Brasil. No sé cuál es tu visión en cuanto a datos. Sí, creo que por los datos que tengo y que me fueron compartiendo, lo que se ve es una ventaja de Lula sobre Bolsonaro, en torno a los 10 puntos. Si hacemos un promedio de todas las encuestas que se publicaron, Lula estaría cerca de 45 puntos y Bolsonaro en los 35.
después hay que ver, porque si Lula pasa el 50 de votos positivos, ¿no? Ahí se descontarían después los que votan en blanco, las abstenciones, podría ganar en primera vuelta. Hoy estaría cerca de eso, la verdad que hay que ver y pronosticarlo es muy difícil. Es una población muy heterogénea de Brasil, votan 150 millones de personas. Nada, es complejo. Creo que Lula tiene una ventaja, sobre todo porque encaró su campaña, o sea, del lado de la cuestión más moral. Bolsonaro lo acusa de corrupto a Lula y Lula de antidemocrático a Bolsonaro, pero el punto que tiene a favor Lula es que pudo mostrar que en su gobierno se vivía mejor que en el gobierno de Bolsonaro, y en ese punto empezó a ganar muchísimas más adhesiones. Vamos a ver si le termina alcanzando para cerrarlo en una primera vuelta, y después, bueno, también va a ser muy complejo ver cómo se mueve el electorado de Brasil si hubiera un balotaje, porque es un electorado también heterogéneo en términos regionales. Hay muchísimos partidos políticos que hay que ver cómo se posicionan y si su posicionamiento les transfiere el voto a uno de los candidatos o no. Pues hay que ver qué hace Ciro Gómez, por ejemplo, que es el tercero. Claro. Y si lo que diga él definitivamente es lo que van a hacer después sus electores. Lo que está claro es que es una elección muy polarizada entre los dos, entre Lula y Bolsonaro van a sacar el 80% o un poco más de los votos, que Lula tendría una ventaja cercana a los 10 puntos y que hay que ver si eso le alcanza para pasar los 50 y ganar en primera vuelta. Gracias, Manu, te mandamos un abrazo. Abrazo grande. Manuel Zunino con nosotros, sociólogo, docente de esta universidad, también responsable de la consultora Proyección, con estos datos y la visión un poco de lo que pasa en Brasil. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.